¿No? ¿Están mirando esto? ¿Mm? No, Lice. No, dice. No, Lisa, solo se lo ve a usted. Ya. ¿Y allí? Sí, sí, Lice, ahí sí. Ahí sí se ve, Lisa. Ya. Ahora vamos a trabajar sobre lo que dice aquí, afecciones musculares y fracturas, o sobre las afecciones del músculo esquelético. Eso es lo que vamos a trabajar hoy día. Al igual que las otras diapositivas, estas van a estar en la tercera unidad y de esto no incluye el examen bimestral, ¿sí? Solo hasta la segunda unidad es el examen bimestral. Esto queda para hacer una prueba por unidad, que todavía no es tiempo, y esto queda para el segundo bimestre. ¿Claro? Sí, Lice. ¿Ya? ¿Qué son las afecciones musculares? Son un grupo de diagnósticos del tipo hereditario que con el tiempo logran debilitar y dañar por completo los músculos en el organismo. Unas, como dice aquí, son de tipo hereditario y otras puede ser que nosotras las provoquemos. Esta debilidad se debe a la falta de proteínas como la actina y la miosina. Son proteínas que ayudan a mantener el equilibrio del sistema muscular. La ausencia o la producción adicional de proteína puede causar problemas con actividades cotidianas como el caminar, deglutir y coordinar los músculos. Es decir, podemos dejar de mover nuestras manos, o que el tríceps, el bíceps se mueva o se contraiga y se estire normalmente si es que estas proteínas se aumentan su producción o dejan de producirse. Ustedes van a ver aquí en este cuadro las características del tejido muscular, las funciones y los tipos de músculo que nosotros tenemos, ¿sí? Las características del tipo muscular: excitabilidad, contractilidad, extensibilidad y elasticidad. El movimiento no es más que la contracción y relajación muscular. Todo esto que ustedes van a ver aquí se basa en la contracción y relajación muscular. Y todo el estudio de estos músculos, la ciencia que los estudia se llama miología, que no es más que el estudio de los músculos. ¿Qué es la excitabilidad? Capacidad para recibir y responder a los estímulos. ¿Se han dado cuenta cuando ustedes cogen y se pinchan? ¿Qué pasa? No es solo el dolor, sino que como que se contrae algo, ¿no es cierto? Esa es excitabilidad. Contractilidad, capacidad de acortarse, engrosarse o contraerse cuando recibe un estímulo. La extensibilidad, en cambio, es la capacidad de dejarse extender o estirar. Por ejemplo, en el caso de la vejiga, pongamos, que también es un músculo, ahí lo que va a haber es cuando va a haber contractilidad. Cuando, por ejemplo, hace que se llene y de repente empieza a vaciarse, se contrae. Al igual que el útero cuando vacía, por ejemplo, el producto, cuando elimina un feto. ¿Qué es lo que hace? Cuando elimina el recién nacido, ¿qué es lo que hace? Expulsar, se contrae hasta que lo elimina. En cambio, cuando se habla de extensibilidad, este se va agrandando hasta que dé cavidad a lo que necesita. La elasticidad, capacidad para recuperar su forma original. No todos los músculos, después de que usted hace ejercicio, los músculos se quedan, por ejemplo, se quedan muy tensos o muy estirados, pero cuando está funcionando normalmente este sistema, hay la posibilidad de elasticidad, es decir, de volver al mismo lugar que estaban los músculos, a la misma forma en la que se encontraban los músculos. ¿Cuáles son las funciones del músculo? Movimiento, postura y producción de calor. Para eso sirven nuestros músculos.
Estas son las tres funciones importantes. El sistema esquelético no puede funcionar o moverse si no tiene un músculo que lo acompañe. El esqueleto es el que lo ayuda a mantener estable al músculo, sí, y el que le da la forma. Y juntos, entre el hueso y el músculo, hacen que haya movimiento. Postura, ¿sí? Cuando nosotros nos sentamos o nos colocamos en una determinada posición, es el músculo el que se adecua a nuestras necesidades. Y la producción de calor está trabajando juntos con la grasa corporal que nosotros tenemos y hace que en nuestro cuerpo mantenga la termorregulación normal. Tenemos tres tipos de músculo. El estriado, que tiene estrías y es voluntario. El cardíaco tiene estrías y es involuntario. Y el liso no tiene estrías y es involuntario. Ya vamos a ver cuáles son. Aquí está. El músculo estriado, ¿sí?, que es voluntario, encargado de todos los actos voluntarios ordenados por el cerebro. Son rápidos y son esqueléticos. Juntos con los tendones mantienen unido al esqueleto. Esto que se ve aquí. Todos los músculos que recubran al esquelético son estriados y mantienen unido al esqueleto. El músculo liso, encargado de los movimientos involuntarios, son lentos y integran el tejido visceral, como es el caso de lo que está aquí, el estómago, ¿sí? Y el músculo mixto o cardíaco es involuntario y debe de funcionar de forma constante y permanente, como el caso del corazón. Allí ustedes tienen todos los tipos de músculo que tiene nuestro cuerpo. Lo van a ver de forma frontal y lo van a ver de forma posterior. ¿A qué músculo suele afectar las patologías? ¿O a cuáles con más frecuencia suele afectar las patologías? ¿Sí? Aquí ustedes lo que ven es la clasificación o cómo se ve un músculo, cómo están. Hay externos, anteriores y los internos, el recto anterior y el crural. ¿A cuáles son los músculos que afectan o se afectan más? Son el músculo cuádriceps, parte anterior del músculo. El músculo isquiotibial, parte posterior del muslo. Músculos gemelos y sóleo, parte posterior de la pierna. ¿Por qué puede causar una lesión muscular? Puede ser por desequilibrios de la estática del individuo cuando nosotros voluntaria o involuntariamente perdemos la estática en nosotros. Y son malformaciones adquiridas o congénitas del aparato locomotor, como puede ser también el pie plano, el pie cabo, tobillos o rodillas en varo, de simetría de miembros inferiores, quiere decir que no son iguales. Puede ser que el uno esté más largo que el otro. Estados patológicos del músculo debido a enfermedades como infecciones, enfermedades endocrinas, enfermedades degenerativas, como puede ser el caso de la diabetes, de la artriosporosis, ¿sí? Aunque más frecuentes son los trastornos hidroelectrolíticos, como la deshidratación de agua y sales minerales, los que causan afecciones a los músculos. Aquí están los tipos de lesiones musculares que nosotros más comúnmente vemos y los que más debemos cuidar, o por los que nuestros pacientes consultan con nosotros. A veces dice, me duele aquí, ¿qué deberá hacer? Y usted lo confunde con un simple dolor. Aquí usted, en esta biografía que usted ve aquí, va a encontrar por qué se produce y cómo distinguir cada cosa, ¿sí? Mire, si la persona le dice, siento como un golpe al músculo, el cual lo presiona con violencia contra el hueso al que cubre. Si dice, tengo un dolor ahí localizado y es como que me hubiesen dado un golpe, pues estamos hablando de una contusión muscular.
que no es lo mismo que una distensión muscular o un calambre muscular. En cambio, un calambre muscular es la contracción involuntaria, ¿sí? Y por lo general dolorosa, que se puede producir en un músculo o varios y que surge como consecuencia de haber sometido a estos músculos a un sobreesfuerzo o también a la deshidratación al no haber consumido suficiente líquido y por lo tanto hubo una falla hidroelectrolítica. La distensión muscular, en cambio, es el estiramiento muscular por encima de los límites. Usted hace sobre ejercicios, o sea, hace sobreesfuerzo cuando hace ejercicios. Si la distensión se produce con un número de veces un poco tiempo, se produce una contractura. Por ejemplo, ya tuvo una distensión hoy día, le dolió, pero mañana, sin embargo, usted dice lo mismo sana, va y hace más. Pasado mañana hace más. Y usted logra sobreesforzar a ese músculo, ya no hablamos de una distensión, hablamos de una contractura muscular. La ruptura de fibras es cuando varias fibras del músculo se rompen, produciendo hemorragias. ¿Sí? Generalmente pasa en las piernas cuando se rompen por sobreestiramiento, se rompen y ahí hay una ruptura de fibras. Y cuando estas rupturas de fibras cuando estas fibras se rompen, ya no se pueden volver a unir. Y generalmente el paciente o la persona pierde el movimiento y la elasticidad de ese músculo. Y la ruptura muscular, al igual que la anterior, pero involucra una gran cantidad de fibras musculares o a todo el músculo. Por sobreesfuerzo, por traumatismo, por lo que sea, cortaron ese músculo y entonces las consecuencias serán graves. Dejará de funcionar totalmente ese músculo. ¿Cómo se diagnostica una lesión muscular? ¿Cómo es que usted va a saber que tiene una lesión muscular? No es simplemente por el dolor, porque puede ser que usted o el médico o la persona que le está viendo confunda muchos de los síntomas. Entonces, ¿qué hay que hacer para eso? Lo principal es la valoración. Lo que usted ve, lo que usted hace, eso es lo principal, ¿no es cierto? Usted le dice, es que me duele aquí, usted tiene que ver dónde le duele. Tocar, palpar, auscultar, percutir, todo lo que sea, tiene que hacerlo, mirarlo. Y después, sí, puede encontrarse con cualquiera de estas tres que está aquí. Puede ser una radiografía, que nos indica, es una técnica diagnóstica radiológica de forma digital en una base de datos. Nos indica, por ejemplo, como esto que se ve aquí, un hoyo negro, que va a indicar que hay ruptura de músculo. O la electromiografía, esta técnica de registro gráfico de la electricidad producido por los músculos esqueléticos. Especialmente ustedes a veces escriben con la mano derecha y de repente sienten como un cansancio, un hormigueo en las manos, el codo y les duele sobre eso. Estamos hablando de que músculos en el brazo y en el antebrazo están atrofiándose o están lastimándose. Para eso le mandan a hacer una electromiografía y le ven en qué parte se está afectando. Y según eso pueden operar. De ahí nacen las operaciones, por ejemplo, del túnel carpiano. Pero primero tiene que verse dónde está afectado. La artrocentesis no es más que la introducción de una aguja en la rótula o en la rodilla y ver si no se gastó el ligamento o todo el contenido, el tejido que hay ahí, si no se desgastó y por eso le produce ese dolor. Si está desgastado el hueso o ¿qué se llama? El cartílago, entonces habrá que cambiar o habrá que ver o habrá que prescribir antiinflamatorios para que mejore. Aquí está. ¿Cuál es el tratamiento a una lesión muscular? Estas tres que usted está viendo aquí son las que se van a prescribir médicamente. Dice, inmediatamente después de la lesión, aplicar frío local durante 48 a 78 horas para evitar que se inflame. ¿Sí? Pasado ese tiempo, usted puede empezar por aplicar calor. Pasado ese tiempo, usted puede empezar por aplicar calor local. Así va a evitar
también que se extienda la inflamación. Va a ayudar a relajar con el calor los músculos. Y si es necesario hacer una cirugía en caso de ruptura muscular, completa o en heridas musculares con exclusión de cuerpos extraños. ¿Cuál es el tratamiento? Antiinflamatorios. Generalmente el diclofenaco es el más utilizado. Hay que hacer una terapia física, si es que está recetada por el médico. Estimulación eléctrica muchas veces es necesario para que el músculo reaccione y masajes terapéuticos. Entre las afecciones o los tipos de afecciones tenemos la ciática, enfermedad de Paget, fibromialgia y gota. También tenemos tortícolis, tendinitis, osteoporosis, lupus, espondilitis anquilosante, escoliosis, síndrome del túnel carpiano, artritis reumatoidea, hernia discal, artrosis, hernia inguinal y lumbalgia. Todas estas son afecciones musculares, ¿sí? Musculares o tienen que ver con una parte de la afección muscular. Las vamos a ver, las más importantes. ¿Han visto personas así? Se llama distrofia de Duchenne. Es la más común entre los niños, afectando a la mayoría de los varones, ¿sí? Los varoncitos son los que pueden salir así, con las piernas muy largas, ¿sí? Y también las pantorrillas se le hinchan. Dificultad para caminar, tienen pérdida de reflejos en las piernas, adelgazamiento de los huesos, tienen unas piernas, aparte de que son largas, muy delgaditas, deterioro de mental leve, pueden sufrir problemas mentales, problemas de deglución, debilidad del pulmón y del corazón, y tienen dificultad para caminar, no tienen equilibrio. Esta es una enfermedad congénita, ¿sí? Y a menudo de los síntomas se reflejan entre el nacimiento, y la mayoría de los síntomas se reflejan entre el nacimiento y la edad de 2 años. En esta etapa los padres comenzarán a notar que las funciones motoras y el control muscular no están desarrollándose como deberían. Los síntomas también incluyen mal control motor, debilidad, escoliosis, problemas respiratorios, problemas de habla y dificultad para tragar. La distrofia muscular de Becker es como lo ven aquí. ¿Sí ven? Poco a poco se va a ir agravando y le van a ver así como está aquí. Todo esto, el cuerpo se va a volver súper delgado, no van a acumular masa muscular en las piernas ni en los brazos, va a ser súper delgado. Es un poco más leve que el anterior, afecta comúnmente a los varones y se produce principalmente en los brazos y en las piernas. Los síntomas aparecen entre los 10 y 30 años, o sea, empiezan a desarrollarse como niños normales y a partir de los 10 a los 30 años se van a aparecer los síntomas. Estos pacientes pueden presentar caídas frecuentes, problemas para levantarse del piso porque no tienen la carga muscular necesaria, también pueden presentar calambres. La poliomielitis. Aunque ya casi en el Ecuador está erradicada la poliomielitis, esta es una patología que se trata de evitar después de que el nacimiento de los niños se le pone la vacuna contra la poliomielitis, ¿no es cierto? Es una enfermedad producida por un virus, el polivirus, que se transmite de persona infectada a persona sana, por medio de secreciones respiratorias o por vía orofecal. El virus afecta al sistema nervioso, destruyendo las células motoras de este, lo que impide que los impulsos nerviosos que mueven los músculos lleguen a estos, produciéndose una atrofia muscular y parálisis aguda flácida. Los pacientes que les da poliomielitis no tienden a mejorar, sino a empeorar. Es por eso que a los niños cuando nacen
A los 2 meses se les aplica la vacuna contra la polio para evitar esta enfermedad. Pero una vez que la adquiera, no se puede mejorar de ella. La lumbalgia. Esta es una patología que generalmente sufrimos casi todas las personas, ¿no es cierto? Es un dolor localizado entre la última costilla y la parte inferior glútea. Abajo me dices que me duele la cintura, dice el paciente. Se llama lumbalgia y afecta a las 2/3 partes de la población a lo largo de su vida. Todos vamos a tener alguna vez una lumbalgia. Es la segunda causa, después de los problemas respiratorios, de atención en los Estados Unidos. Los costos son directos e indirectos excesivos. ¿Por qué? Porque un paciente enfermo con lumbalgia no produce ni económicamente ni personalmente, porque se sentirá enfermo, no trabajará, no desarrollará, y al no trabajar no hay apoyo económico para nadie. Y además el paciente va a sentirse mal, no va a querer levantarse, psicológicamente se va a ver muy afectado. Uso de exceso de imágenes y cirugía, altos costos por días de trabajo perdidos. Cuando se va a diagnosticar esto, se debe hacer las imágenes. Cirugía casi no se ha oído todavía, pero se habla de que si esta patología no es curada a tiempo, los costos van a ser muy altos. La lumbalgia se clasifica en aguda, subaguda y crónica. La aguda apareció luego de 6 meses, cuando ya aparece, luego de 6 meses tiende a desaparecer, ¿ya? Su duración no debe ser menor a 6 semanas. Las 6 semanas que le duele la espalda, eso estamos hablando de una lumbalgia aguda. En cambio, la subaguda puede tener ese dolor desde las 6 semanas hasta los 3 meses. Esa es una subaguda. Cuando es crónica, pues ya después de los 3 meses en adelante. Y puede durar hasta 6 meses. Imagínense a una persona que está con lumbalgia durante 6 meses. Si a veces que duele la espalda un ratito, ¿no es cierto que es molestoso? Peor, 6 meses. La lumbalgia es el dolor localizado en la parte inferior o baja de la espalda, cuyo origen tiene que ver con la estructura músculo-esquelética de la columna vertebral. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ustedes los van a encontrar aquí. Factores individuales, factores psicosociales, factores ocupacionales. Entre los factores individuales está el estado físico que nosotros tengamos, que si nosotros fumamos, la fortaleza de los músculos abdominales y lumbares tienen mucho que decir. Si nosotros nos dedicamos más al cigarrillo, pues entonces el ejercicio nos va a traer, no va a ser bueno o no se lo va a desarrollar normalmente y las afecciones musculares como la lumbalgia va a estar más presente. Los psicosociales. Es un factor de riesgo tener estrés, ansiedad, depresión, o cuando nosotros somos del umbral del dolor muy alto, o somatización. Somatización quiere decir que somos propensos a que por todo sentimos dolor, por todo sentimos esa sensación de dolor. Factores ocupacionales, el trabajo manual, la vibración, cargar mucho peso, insatisfacción laboral y tareas monótonas. Al lado ustedes van a ver algunos de los factores, por ejemplo, dormir, cómo se debe dormir y cómo no se debe dormir. Para sentarse, cómo se debe sentarse y cómo no debe sentarse. Eso deben estar ustedes aprendiendo o aprendieron en anatomía, la mecánica corporal. Lumbalgia también está conocida que los síntomas más comunes son estos. Esto ya es para resumir. Dolores fuertes, sordos en la parte inferior de la espalda, espasmos musculares, área localizada. También puede, cuando usted esté con esto, fiebre y escalofríos, pérdida de peso, piernas débiles
incontinencia intestinal, dolores abdominales fuertes y continuos, debe acudir al médico. Son parte de cuando estamos hablando una lumbalgia aguda que puede convertirse en crónica. Y para que usted sepa, la lumbalgia es la primera causa de incapacidad laboral en personas menores de 45 años. El dolor se presenta en la parte inferior de la espalda al levantar algo pesado después de realizar movimientos repentinos. ¿Sí? Aquí, veamos si lo puedo abrir. ¿Sí se escucha? No, listen. ¿No están escuchando lo que está diciendo la profesora ahí? No, Alicia, no escucho. No escucharon, ahorita está pausado, pero ¿escucharon lo que dijo la profesora? No, listen. ¿O no se ve el video? A ver, El video se ve, pero no se escucha. a ver, repitamos a ver si lo... ¿Escucharon? ¿Sí se escuchó? No, listen. Ya, entonces No, lo vamos Alicia. a... No, listen. Lo vamos a dejar este video, ¿ya? Y ustedes lo van a escuchar cuando abran sus diapositivas, abran la diapositiva y les va a ser muy útil, ¿de acuerdo? Vamos a hablar del sistema esquelético. El esqueleto humano es el conjunto de huesos que proporciona al cuerpo humano una forma estructural y le da locomoción, protección, movilización. A excepción del hueso hioides, que se haya separado del esqueleto, todos los huesos están articulados entre sí y unidos por los ligamentos, tendones, músculos y cartílagos. Para la próxima clase me van a decir qué es el hueso hioides y dónde está ubicado. ¿Qué es el hueso hioides y dónde está ubicado? Ahí está. Esto es el sistema óseo de colorcitos. ¿Sí? Las costillas, los miembros superiores, el cráneo, la columna vertebral, la cintura pélvica, miembros inferiores. Así se resumen. Aquí están la mayor cantidad de huesos, que después ustedes pueden encontrar 1, 2, sí, pero todos están por ejemplo, en los miembros inferiores hay tibia, peroné y el húmero. Tibia, peroné. Radio, por aquí. Aquí está el fémur, ¿sí? El húmero. Y vamos a encontrar así, pero todos están ubicados en miembros superiores, en costillas o en columna vertebral. Allí está un cuadro que está diseñado. Dice el esqueleto humano, cuando se habla del axial o de la forma, hablamos de cabeza, cuello y tronco, es la parte de arriba. Esa es la parte que le va a dar, como decirlo, la base. Y el apendicular van a ser el miembro superior, los miembros inferiores, la cintura escapular y el miembro libre, la cintura pélvica y miembros libres. Van a definirse así. Ustedes tienen que encontrar aquí, por ejemplo, si hablo de un miembro superior, será el brazo. Si hablo de un miembro inferior, la pierna. La cintura pélvica será el coxis. La cintura escapular, estaríamos hablando de lo que es costillas. El miembro libre puede ser el pie, ¿sí? Pero todos están ligados al esqueleto.
Aquí igual tenemos la clasificación de los huesos. Vamos a encontrar que todos los huesos de nuestro esqueleto son o largos, como el húmero, o huesos planos, como el esternón, el hueso irregular, como una vértebra, el hueso sesamoideo, como la rótula, y el hueso corto, como un carpo, o como los huesitos del pie. En cambio aquí tenemos ya las fracturas, ¿sí? Van a encontrar un sinnúmero de fracturas. Una forma van a encontrar, pero infinidad de fracturas. Todas estas fracturas que ven ustedes aquí, la desplazada, no desplazada, tórica, tallo verde, si ven aquí, mundo de fracturas. Se van a reducir en estas, cerradas y abiertas. Si es que es tallo verde y es por dentro, va a ser cerrada. Si es que así sea, por ejemplo, simple y se salió de la piel, vamos a hablar de una fractura abierta. ¿Cuál es la cerrada? La que al momento de fracturarse no rompe la piel, se queda dentro, se queda. Hay la fractura, se rompe el hueso, pero se queda adentro. En cambio, la fractura abierta es aquella que la fractura abierta es aquella que cuando se fractura, todo se expone. Los huesos se salen, hay hemorragia, hay ruptura de piel y hay mucho más dolor o es mucho más visible la fractura. Ahí están los trazos de las fracturas que les hablaba. Esto se ve en anatomía, pero nosotros debemos hablar de esto. Ustedes van a tener un taller en esto, se va a hacer un taller de yesos. Entonces, para hacer el taller de yesos, yo tengo que saber qué tipo de fractura tengo. Porque si es una fractura, por ejemplo, segmentaria, no me sirve el yeso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Las fracturas segmentarias son muchos pedacitos de huesos por allí. Y no es, ¿cómo voy a controlar eso? No hay manera de controlar con un yeso. O la impactada, por ejemplo, la que es en la pelvis. ¿Cómo colocar un yeso ahí? No se puede. Pero sí podemos, por ejemplo, colocar un yeso en una oblicua. Después de hacer una reducción, nosotros le extendemos bien, le empatamos y ahí sí podemos colocar un yeso. Por eso es que usted debe saber, para el taller de yesos que van a tener, ustedes, que de paso tienen que ir comprando yeso, vendas de gasa, agua, venda de yeso, guata, ustedes tienen que saber qué tipos de fracturas hay. ¿Cuáles son los tipos de fracturas? Fractura transversa, como aquí, fractura oblicua, como aquí, fractura de mariposa, como la ven aquí, fractura espiroidea, en espiral, fractura segmentaria, muchos segmentos de hueso, fractura conminuta, como la ven aquí, también hay muchos huesos, aunque mantienen lineal, pero hay muchos huesitos ahí. Fractura parcelar, ¿sí? A ver, veamos si la tenemos aquí, que está aquí. Se sale, se desprende un pedazo de hueso. No se rompe totalmente el hueso, pero se desprende un pedazo de hueso. La incurvación, que es esta, no se rompe, pero de aquí, por aquí le ven, de aquí se daña. El hueso no se rompe, pero aquí es donde. ¿Y qué hay que hacer eso? El hueso ha cedido. Hay que tratar, hacer una reducción que no es más que alar para empatar y ahí enyesar para que se mantenga. La fractura impactada, que es la que está aquí, ¿sí? Especialmente suele suceder en huesos planos, y la fractura en tallo verde. ¿Dónde está un tallo verde? No hay aquí un tallo verde, pero es un corte más, así más o menos, como la oblicua, ¿sí? Allí está. Esas son como se van a presentar las fracturas. Fracturas cerradas, no existe comunicación entre el hueso y el exterior del cuerpo. Por lo tanto, no va a haber contaminación. Son más fáciles de tratar, porque todo lo que tenía la fractura se quedó aquí adentro. Resulta que quiere tener un hueso, pongamos que quiere recuperar el hueso. Aquí mismo lo va a encontrar, en alguna parte lo va a encontrar este hueso. ¿Sí?
Aquí va a estar, se produce mucha inflamación, mucha hinchazón, va a haber mucho dolor, sí, pero la fractura se queda cerrada aquí. Las fracturas abiertas, en cambio, hay comunicación entre el hueso y el exterior. El hueso se sale, ¿sí? Daña todo lo que va a su paso. Y generalmente estas fracturas son filosas y son de los huesos largos. Aquí está, que dice que es una fractura ósea. No es más que un cambio de la forma normal del hueso, consecuencia de la aplicación sobre el mismo de una fuerza superior a la que se puede resistir. ¿Sí? Si si mi hueso resiste, pongamos 15 kilos de peso y usted le aplica 20, entonces usted produce una fractura y ese es un cambio en la forma normal del hueso. ¿Qué causa una ruptura en el hueso? Las causas pueden ser por un traumatismo directo, ejemplo, un martillazo en un dedo, va a romper los huesos. Un traumatismo indirecto, ejemplo, al caer, el individuo apoya la mano, pero se fractura el hombro. Usted apoya la mano, pero como consecuencia de ese peso, usted no se daña la mano, sino que se le sale la cabeza del hombro o del húmero. La fractura patológica, ejemplo, es un paciente con cáncer óseo que ve cómo su estructura esquelética se debilita, se va corroyendo, se va destrozando. Un medio golpe y hace que se debilite más el hueso. Y la fractura por fatiga, estrés. Por ejemplo, cuando entrenan o corren y usted siente que le duele el pie, siente que le duele una parte del dedo, pero dice, no, es solo por lo que entrenan. Ese hueso se está fracturando. O pasa con las mujeres que usan tacón frecuentemente. Prueben las mujeres que usan tacón, prueben y me van a dar la razón. Prueben, usted colóquese, usted siempre usa tacón para ir al trabajo. Sus dedos ya están acostumbrados a apuntalarse, ¿sí? Pero ahora pruebe usar durante unos 3 días solos y va a sentir cómo le va a doler. Su dedo tiene que habituarse nuevamente, tiene que volver a fracturarse para acomodarse al nuevo tipo de zapato que está haciéndose. Tipos de fractura en función de la violencia de fuerza que se genera. Hay fracturas de alta energía, como por ejemplo un accidente de tránsito, ¿sí? La fractura de la columna, la que dicen en, ¿cómo se llama? En resorte. Se fractura y se fractura todo el cuello, aparte del tórax. Son las fracturas de alta energía. Y la fractura de baja energía son las que se producen por patología, como por ejemplo una ruptura de cadera por osteoporosis. El tratamiento para la fractura, ¿ya? Van a ver aquí, esto se llama, ¿cómo se llama? Ya me olvidé. Es un estiramiento, ¿no? Se le hace un estiramiento y se le trata de hacer un empate. Es una reducción, así se llama, reducción. Le alan y le tratan de hacer empate. Eso hacen solo las personas que sepan cómo hacerlo, ¿sí? Los socorristas o los traumatólogos. Esto se llama colocación de tutores externos, fijación por tutores externos. ¿Han visto que hay personitas que andan con unos fierritos por fuera? Son estos, lo fijan al hueso y especialmente en este tipo de fracturas que son comminutas. Mira, que tienen muchos huesitos desplazados. ¿Qué es lo que hace? Fijarle con clavos de Kirchner o de Osman y le ponen aquí así. Y para que el hueso no haga fuerza. Esta es otra, colocar una placa con clavos o tornillos y la placa se va a mantener ahí, le va a fijar al hueso. Colocación de vendas de yeso, colocación de botas, colocación de cabestrillos con hielo, de hielo, los yesos pelvipédicos para reducir la pelvis de los pacientes, ¿sí? Aquí también cuando se hace otras cirugías hay curaciones y estas que ya son las definitivas o las más radicales, que son cuando se hace amputación de miembro inferior y se coloca prótesis. Tipos y técnicas de vendaje. Eso es lo que nosotros vamos a ver en el taller. Entonces usted vaya poniendo atención qué es lo que vamos a necesitar.
A ver, hay blandos o contentivos y el vendaje compresivo. ¿Qué pasó? Había ropa arriba, guaguas. Está lloviendo. Perdón. Hay blandos o contentivos y los vendajes compresivos que pueden ser rígidos, circulares, espirales, en 8, vendajes en espiga, vendajes de vuelta recurrente o capelinas. Estos vendajes que están aquí son los que nosotros vamos a aprender a hacer, ¿sí? Los blandos o contentivos son los que nos hacemos nosotros normalmente, pero estos pueden ser compresivos, rígidos o circulares. Darás en cuenta cuando vean a una persona con vendaje, traten de verle cómo tiene. Hay unos que cruzan la venda, otros que solo le dan la vuelta sobre el mismo. Veamos cómo nos van. Este vendaje que ustedes tienen aquí es un vendaje en 8, por ejemplo. ¿Sí? Recomendaciones para un vendaje. No dejarlo muy apretado porque puede lastimar al paciente. Puede tapar la circulación de la sangre y puede haber una necrosis de la piel. No hay que apretar, especialmente cuando se usa vendas elásticas, no aprieten de más. Realizarlo en articulaciones principales, en las más grandes. No van a hacer un vendaje en un dedo pequeñito. Va a ser molestoso para el paciente, no van a encontrar. Para eso hay otras. Utilizar vendas adecuadas. Entre las vendas adecuadas están las de gasa o las vendas elásticas. Asegurar que las vendas estén bien desinfectadas o por lo menos bien limpias, ya que podemos, si tenemos una herida, podemos infectar la herida. Normas generales para un vendaje. ¿Cuáles son? Primero, antes de vendar a un paciente, hay que tener conocimiento de que sí, de que necesitamos vendar, de que hay una prescripción de que necesita vendar. O si usted va a hacer una curación en alguna herida, lo que tiene que hacer es ver que esté prescrita la curación. Cuando haga la curación, sí, pues después de la curación necesita vendar. No vende muy apretado. ¿Cómo lo hago? Primero me lavo las manos antes y después de realizar el vendaje. Impedir el contacto entre zonas dérmicas aislándola con gasas. Proteger las prominencias óseas antes de vendarlas con gasa o con venda de guata. Utilizar la venda más adecuada para los fines del vendaje. Si solo necesito proteger, será una venda de gasa. No voy a utilizar una venda elástica. Iniciar el vendaje sosteniendo el rollo de la venda en una mano y el extremo inicial con la otra. No iniciar ni finalizar el vendaje directamente sobre una herida o una área sobre la que sea posible que el paciente ejerza algún tipo de presión. Por ejemplo, si está vendando en el codo, no le vas a dejar el amarre justo en el codo. Va a ser muy molestoso. Vendar de la parte distal a la proximal, o sea, decir, de dedos a corazón. Cuidados generales de enfermería. Entre los cuidados de enfermería hay 4 aspectos principales que se requieren para mantener una musculatura saludable. Y estos son la alimentación. El paciente que tiene una fractura debe alimentarse. Debe alimentarse con normalidad, debe consumir mucha fibra, mucho calcio, mucha proteína. También hay que pensar que en esa dieta debe ir carbohidrato. Hidratación. Es muy importante que el paciente siempre esté hidratado. Aunque nuestra musculatura, nuestros huesos son óseos, necesitamos agua para que se mantengan hidratados. Enseñarle al paciente una rutina de ejercicios, sean estos pasivos o ejercicios activos. Por ejemplo, si sale pongamos, de una osteosíntesis de tobillo, mañana él ya podrá caminar, pero hay que explicarle que lo tiene que hacer con cuidado, no sentar con mucha fuerza el pie. Ya cuando pasen 2 meses podrá sentar el pie con normalidad. No es que ya hoy le hice la osteosíntesis y mañana usted puede salir a bailar. No, deberá caminar con cuidado, asentar primero la puntita del pie, luego ir tomando cuidado para ver cuánto más me aguanta mi pie, todo eso. ¿Sí?
Calentamiento antes y después de una actividad física. Eso es lo que le tienen que enseñar. Si mi paciente está hospitalizado, entonces lo que yo tengo que enseñarle es que no tiene que levantarse con brusquedad, que tiene que mantener en movimiento los huesos o las extremidades, controlar que no haya edematización, controlar el movimiento y la circulación en todo el tiempo, mantener una hidratación adecuada. Si tiene mucho dolor, hay que administrar medicamentos de acuerdo a la prescripción médica. Es complicado cuando una persona pierde la fuerza, así como la capacidad de movilidad en el cuerpo. Pasa esto cuando el paciente, por ejemplo, tiene una fractura y hay que inmovilizarlo. Entonces el paciente, por pasar mucho tiempo inmovilizado, pierde la fuerza muscular, y cuando se ha recuperado a veces tiene dificultad para caminar. Entonces es usted quien tiene que ayudarle a movilizarle. Todo el tiempo tiene que enseñarle que se haga masajes en las piernas o en la zona afectada para que no se debilite la musculatura. Existe una gran lista de atenciones y cuidados que pueden realizarse en casa para complementar cualquier tipo de tratamiento. Ayudarlo a sentirse más fuerte, así como a sacarle el provecho a todos sus días. No porque está encamado, eso enséñele a su paciente. No porque está encamado con una fractura en el pie, lo demás también está dañado. No. El paciente que está encamado con una fractura pongamos de la tibia o de una fractura de tobillo. El tobillo es el que está fracturado, pero las manos pueden hacer ejercicios activos, ¿ya? Las manos le ayudan a que, porque estoy fracturado, deben de comer. No, las manos no están fracturadas, tienen que comer. Con las manos puede ayudar a bañarse, hacerse un baño de esponja. Todo está en cómo usted le enseñe al paciente, pero si usted le enseña a su paciente que porque más que está fracturado, usted le baña, no. Ayúdele a bañarse, sí, pero enséñele a cómo tomar la esponja, cómo hacerlo, cómo limpiarse, cómo cambiarse. Tiene que enseñarle. Esos son los cuidados de enfermería que usted tiene que hacer. Preguntas hasta ahí, chicos. ¿Preguntas? Lisen, yo tengo una pregunta. Lisen, en la parte que usted dijo rodillas de varo, ¿cuál es? ¿Esa es la que tienen las rodillas así como para adentro? Ajá, o las tienen edematizadas, grandotas, ¿las han visto? Y les duele mucho. Y los pies son como que los tuvieran siempre extendidos y tienen dificultad para caminar. Ah, ya, Lisen, gracias. ¿Alguien más? Dice aquí que tengo 23 personas trabajando. Entonces, dicen, si a ver, leo el chat. Dicen, si una persona le duele el coxis rara vez, ¿puede decirse que padece de alguna patología? Doler el coxis también puede ser porque tenga una inflamación pélvica. Puede ser, si es una mujercita, puede ser que tenga una inflamación del útero o de los anexos, o tenga tal vez, ¿qué te diré yo? ¿Cómo se llama? Una afección al riñón, si es rara vez, porque los huesos muy difícilmente duelen en la pelvis, ¿ya? Puede ser por una inflamación. Debería consultar al médico para que lo derive. A ver. Yesenia Guerra. Yesenia Guerra fue la que escribió ya. Jessica Farinango. Jessica Farinango. No está en clase. Kevin Camargo. Lisen, yo tengo una pregunta. A ver, Kevin. Dame 2 ejemplos de afecciones musculares.
Sería, a ver, un calambre muscular ¿Ya? y una distrofia. ¿Perdón? Y una distrofia muscular, dicen. Una distrofia muscular. Si yo te digo dorsalgia, ¿qué será? Son afecciones de la... de... A ver, sería, a ver, es lesiones de las cervicales dorsales. Pero no son Que se lesiones, son puede- afecciones Sí, también sería que se presentan en la parte media de de la la espalda, columna vertebral. de la columna vertebral. ¿Ya? Ya, Nayeli Sandoval. Nayeli. Nayeli Sandoval. Samantha Ruiz. Listen, yo fui la que le pregunté de las rodillas de Varo. ¿Ya? Shashenka. Presente, Lisen. Shashenka. Tipos de músculos que tenemos. Liso, estriado y cardíaco. ¿Ya? Luis de la Torre. Sí, Lisen. Por favor, relátame un cuidado de enfermería a un paciente que tenga una lumbalgia. Una lumbalgia, que tenga una buena postura al sentarse, ¿Ya? también al momento que se acuesta Ujú. Le y aplico, al momento que si es que pasa mucho tiempo trabajando, que igual tenga una buena postura. ¿ya? Le aplico calor o frío. Calor, ¿No frío? no, Directo el calor. sí, Te recomendaría que las primeras 48 horas le apliques frío. ¿Sí? ya, Liz, Calor. ya, Liz. ¿Quién más? Paola Colimba, que no la he escuchado ya rato. Dígame, Lisen, presente. Hagámosle la clasificación general de las fracturas. ¿Cómo las clasificas? Pueden haber de todas, pero tú, ¿cómo me dirías a mí? Las fracturas serían las fracturas abiertas, las cerradas, las Eso. simples, que son así nomás, y ya las completas. Abiertas y cerradas, nada más, ¿no es cierto? Ya. Sí. Porque las abiertas van a exponer el hueso y las Y las cerradas cerradas no se no tienen exponen. compromiso. Sí. ¿Sí? Sí. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, Alicia. A ver. En los bebés, ¿a qué edad se puede saber que tiene lumbalgia? En los bebés generalmente no se ha diagnosticado que digamos lumbalgia, ¿no? Puede ser que se queje de mucho dolor, pero un bebé, que yo sepa, no he oído de lumbalgias, ¿ya? Puede ser que sí haya lumbalgia, puede ser, pero yo Pero, personalmente, dime. pero no se le puede diagnosticar, o sea, a algún tipo de edad, porque mi hermana padeció de eso, pero le habían diagnosticado a los 3 años y le comenzaron a poner pañales. ¿Pero era lumbalgia o era una distrofia muscular? No, lo que tengo entendido es que es una lumbalgia. Porque lumbalgia es dolor, no habría nada que corregir. Pero ella había nacido, o sea, ella ya había salido así del embarazo, entonces Desde adentro. Pero yo pienso que pregúntale bien a ver a tu mamá o alguien, pregúntale bien de qué mismo le diagnosticaron, porque, saben, ese tema tienen cuando hay ¿cómo se llama eso? Una distrofia o una mala formación de la cadera, una malformación de la cadera, ¿ya?
Se llama, Ya. cuando no tienen la cadera muy ancha, tienen estrecha la cadera. Ya, y no les permite moverlo. Pregunta muy bien el diagnóstico, a ver cuál fue. ¿Sí? Ya, Licen, gracias. ¿Ya? Chicos, creo que es todo por hoy día. Por favor, revisen, traten de hasta el fin de semana presentar todas sus tareas y pónganse a estudiar. Los veo, el examen va a estar el martes, pero yo los veo la próxima semana, ¿sí? Porque ustedes van a estar rindiendo exámenes toda la semana. ¿De acuerdo? Gracias, Lice. Sí, Licen, gracias. Chicos, que estén bien. Gracias.